Para hablar de liderazgo en una organización, se debe considerar este mismo como un proceso que se compone de tres elementos fundamentales: líderes, seguidores y situaciones. Y aunque la variable líder suele tomar más relevancia para tener una visión macro del proceso, se debe considerar con igual grado de importancia cada una de estas variables, así como su interacción y efecto. A esto precisamente se refiere el locus del liderazgo, que pone en contexto cada uno de los elementos que influye y es influenciado por las otras dos variables. Por ende, el cambio en cualquiera de ellos altera la forma en que interactúan los otros dos. Se refiere a cuándo y dónde un líder con una serie de características y conducta interactúa con un conjunto específico de seguidores en una situación con ciertas características identificables. De esta forma, se causa un efecto que denota en sí lo que llamamos el proceso básico de liderazgo. En la variable líder es imprescindible hablar sobre sus rasgos, que se refieren a las características relativamente perdurables que ellos tienen como persona y que por ende traerán consigo al momento de ejecutar sus funciones administrativas. Y aunque al principio del siglo XX se creía que quienes estaban destinados a ser líderes nacían y no se hacían, posteriormente esto cambió y se enfocó en identificar cuáles eran estos rasgos o características comunes en los líderes. La perspectiva actual, no obstante, es de que si bien la presencia de estos rasgos en el líder no garantiza un liderazgo eficaz, sí aumenta su probabilidad. Investigaciones destacan cuáles son los rasgos más indicados para predecir el liderazgo eficaz. Dentro de estos describen el impulso, que indica un alto nivel de energía, esfuerzo y tenacidad en la búsqueda de los objetivos. Denota logro, ambición, energía. La motivación para liderar, que no es más que un fuerte deseo de influir en los demás y de estar a cargo. La madurez emocional, que básicamente habla del temperamento estable, de la calma bajo estrés. Estos individuos maduros tienden a valorar con precisión sus fortalezas y sus debilidades. La honestidad e integridad, que cultivará la confianza entre el decir y el hacer. Y la confianza en sí mismo, que se refiere a la alta seguridad en las capacidades propias y en el que se debe tener especial cuidado debido a que en extremo este rasgo suele ser negativo, dando un sentido de arrogancia que generaría la antipatía de los posibles seguidores. Continuando con las habilidades y competencias que debe tener un líder, las habilidades son el resultado de una combinación de aptitud, educación, capacitación y experiencia. Se han identificado tres tipos de habilidades primordiales para las tareas administrativas, en particular para el componente de liderazgo en la administración. Encontramos las habilidades técnicas, las habilidades interpersonales y las habilidades conceptuales. Respecto a las habilidades técnicas, entrañan al conocimiento especializado sobre procedimientos, procesos, equipo y similares, e incluyen las destrezas relacionadas con saber cómo y cuándo utilizar ese conocimiento, tanto en una situación emprendedora como en un escenario organizacional más grande. Las habilidades técnicas suelen ser necesarias para administrar de manera eficaz, aunque por lo general no resultan suficientes. Por lo tanto, depender excesivamente de las habilidades técnicas podría disminuir la eficacia administrativa general. Respecto a las habilidades interpersonales, se ha demostrado que la sensibilidad, la persuasión, la empatía son muy importantes en todos los niveles de la administración, aunque lo son más en los niveles bajo y medio. Por último, las habilidades conceptuales, a menudo llamadas también destrezas cognitivas o complejidad cognitiva, se entiende como el razonamiento lógico, el criterio, las capacidades analíticas, que son elementos de predicción relativamente confiables sobre la eficacia administrativa y suelen ser el factor principal que determina quién llegará a los más altos niveles de la organización. Así pues, las dos categorías de las habilidades que permiten vislumbrar si alguien tiene potencial para llegar a ocupar altos cargos en la organización desde el inicio de su carrera administrativa son las habilidades técnicas y las habilidades interpersonales. En la medida en que el individuo asciende, la importancia de las habilidades técnicas decrece y las habilidades interpersonales se mantienen.
mientras que las habilidades conceptuales adquieren una relevancia fundamental, siendo importante resaltar que las tres clases de habilidades son vitales para la función del liderazgo. Por su parte, en las investigaciones sobre los procesos de influencia de los últimos 15 años, tal vez ha adquirido cada vez más prominencia otros dos conjuntos de habilidades, las relativas a la inteligencia emocional y las que enmarcan la inteligencia social. Tal vez la primera, la inteligencia emocional, ha tenido más atención en nuestros días, llegando a considerarse el ingrediente principal del liderazgo. Como su nombre lo implica, la esencia de la inteligencia emocional entraña tener conciencia de los sentimientos de los demás, así como sensibilidad para entender las emociones propias y, pues, por supuesto, para saberlas controlar. La inteligencia emocional tiene 5 componentes fundamentales: autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidad social. No obstante, parece muy importante que el administrador considere 3 características de la inteligencia emocional. La primera es distinta del coeficiente intelectual o la inteligencia cognitiva. La segunda, aunque su determinación es en parte genética, es muy probable que pueda aprenderse, perfeccionarse a través de capacitación, asesoría, práctica y en especial el esfuerzo. Y por último, la tercera parece ampliamente relevante para que el líder se desempeñe de manera eficaz en un escenario organizacional. A diferencia de los componentes principales de la inteligencia emocional, que resaltan la autoconciencia y la autorregulación, la inteligencia social se centra más en el exterior, en interpretar a otras personas y sus intenciones. Por lo tanto, un ingrediente fundamental es la receptividad social. Es lo que se denomina flexibilidad conductual, es decir, la habilidad o motivación para modificar la conducta personal en respuesta a lo que se percibe socialmente. La inteligencia social da mucha importancia al hecho de ser capaz de monitorear la conducta personal, de ajustar ese comportamiento de acuerdo con la evaluación que se haga del contexto social y de las circunstancias, siendo deseable como importante para el liderazgo. Y una cualidad que presumiblemente se desarrolla gracias al esfuerzo personal. Un individuo con inteligencia social es alguien que se considera con un conocimiento táctico, que no siempre se hace explícito de forma directa o, para utilizar un término más coloquial, con sentido común. Comportamiento de los líderes. Para que el liderazgo se haga realidad, los rasgos y las habilidades deben transformarse en comportamientos. Desde 1950, los investigadores han señalado 2 tipos fundamentales de comportamientos. El primero, orientado a las tareas, en el cual el líder se encarga de identificar y especificar los papeles y las tareas de los propios líderes y subalternos, es decir, que se encarga de ayudar al desempeño de las tareas. Seguido de este se encuentra el comportamiento orientado a la persona, en el cual el líder orienta las relaciones interpersonales para poder apoyar el desempeño de las tareas. Se espera que el comportamiento de los líderes sean eficaces, que sean de alta calificación, que incluyan ambas dimensiones, entendiéndose como la orientación a las tareas, así como la orientación hacia las personas. Los líderes eficaces deben tener la capacidad de evaluar sus propias conductas, calificar su comportamiento orientado hacia sus tareas y su comportamiento orientado a las personas. Como tal, tienen el reto de demostrar que el liderazgo no conoce fronteras, por lo cual nos especifica que todo líder tiene que tener la capacidad de especificar funciones y tareas, planear la asignación de sus tareas, establecer estándares de desempeño, reconocer los logros de sus subalternos. Adicional, tiene que ser amable, brindar apoyo, generar confianza y seguridad y dar bienestar a sus seguidores. Es decir, que debe centrar su atención tanto en la estructura de trabajo como en el apoyo y en el desarrollo de habilidades con sus subalternos y entre ellos. Ahora centramos nuestra atención en el segundo componente fundamental del proceso de liderazgo. ¿Quiénes reciben el liderazgo y la influencia? Llámense seguidores o subalternos. Los seguidores brindan oportunidades significativas para ejercer un liderazgo eficiente, aunque
que también a veces limitan su eficacia. ¿Qué aportan los seguidores al proceso de liderazgo? Los seguidores, al igual que los líderes, tienen desde luego sus propias características, rangos de personalidad, experiencias, creencias y actitudes, habilidades y capacidades. Las diferencias pueden estar, no obstante, en el nivel y en la madurez de dichas características en relación con las del líder. De hecho, sería muy raro que fueran exactamente iguales. En un escenario laboral, lo típico es que los seguidores tengan menos poder correspondiente a la posición que el líder. En las organizaciones contemporáneas, con estructuras cada vez más planas y con menos jerarquías, es poco probable que tal diferencia sea tan marcada como en el pasado. La diferencia en el grado de poder también está disminuyendo porque gracias a la tecnología, los colaboradores o subalternos tienen ahora mayor acceso a la información. La reducción en la brecha entre la autoridad formal de los seguidores y de los líderes está cambiando la naturaleza misma del proceso de liderazgo en las organizaciones actuales y presenta nuevos desafíos a los líderes futuros. En las organizaciones contemporáneas, los líderes no deben suponer que tienen muchos conocimientos o mucha experiencia. Por otro lado, conviene no perder de vista el hecho de que casi cualquier líder también es un seguidor de alguien más en la organización. Por lo tanto, la mayoría de los individuos en las organizaciones tienen que aprender a llegar a ser tan buenos seguidores como buenos líderes. Algo muy importante con relación a los efectos del comportamiento de los seguidores es que si los líderes influyen en los seguidores, también ocurre lo mismo en sentido contrario. Los líderes actúan, los seguidores responden y luego los líderes reaccionan ante dicha respuesta. Algo importante durante la evolución de estas interacciones es la manera en que los colaboradores o subalternos perciben a sus líderes, es decir, el punto de vista que tienen los seguidores sobre las características de su líder y de las razones para las conductas de su líder. Los seguidores suelen revisar la congruencia entre sus percepciones y los rasgos que ellos creen que los líderes deberían poseer y los comportamientos que según ellos deberían exhibir. Los seguidores desarrollan lo que se conoce como teorías implícitas de liderazgo y tienden a juzgar las acciones del líder comparándolas con los estándares o expectativas particulares que tienen en su mente. En cuanto a la relación líder-seguidor, en los escenarios de trabajo organizacionales, líderes y seguidores establecen relaciones recíprocas. Esto quiere decir, la conducta de cada uno afecta a la conducta del otro. En aquellas circunstancias donde el líder tiene contacto directo con un grupo de seguidores, como sería una unidad de trabajo entre el supervisor y cada uno de sus subalternos, se construye una relación líder-seguidor de dos individuos. Se han establecido líneas de investigación que han llevado al desarrollo de un enfoque conceptual del liderazgo que centra su atención en las relaciones que hay entre el líder y el seguidor. Se trata de la teoría del intercambio líder-miembro LMX. Con base en esta teoría, un volumen creciente de investigación parece sugerir que la calidad de este tipo de relaciones entre dos individuos llega a influir de manera importante en el esfuerzo y el comportamiento de los subalternos. La teoría del intercambio líder-miembro se enfoca en los tipos de relaciones que se desarrollan entre el líder y el seguidor, en vez de únicamente en el comportamiento del líder o del seguidor. Situaciones y el proceso del liderazgo. El liderazgo situacional permite adaptarse a cada momento y sus circunstancias y alinearse con los cambios que puedan producirse. En cuanto a las variables situacionales, encontramos las tareas y el contexto organizacional. Es importante definir las tareas. La naturaleza del trabajo que se tiene que realizar constituye un componente fundamental de la situación que confrontan los líderes. El cambio de la tarea casi seguro implicará el cambio del proceso de liderazgo. El liderazgo orientado a la tarea transmite el propósito a todas las áreas relacionadas con un objetivo en común. Contexto organizacional.
El término comprende tanto al grupo de trabajo inmediato que tiene el contacto directo con el líder y la organización en general, que es el grupo de individuos que no tienen contacto con este personal directivo o con el líder. Dentro de los componentes del contexto organizacional encontramos la cultura, la estructura, las políticas de recursos humanos, el patrón del sistema de control. Estos a su vez pueden influir en el proceso de liderazgo. Es ahí donde el líder determina las formas y estrategias a realizar que darán un verdadero resultado. Perspectiva administrativa. Se entiende como el proceso de planear, organizar, dirigir, controlar, empleo de los recursos organizacionales para alcanzar objetivos. En esta presentación se tuvieron en cuenta perspectivas administrativas o modelos de liderazgo. Tenemos entonces el contexto organizacional, que es el elemento situacional significativo para determinar el éxito o fracaso del liderazgo. En segundo lugar, tenemos el factor humano, que es la capacidad de influir en los demás, tener una influencia social. El liderazgo eficaz favorece que los otros logren más que lo que habrían logrado sin la influencia del líder. El liderazgo es el proceso de ayudar a las personas y motivar sus capacidades. Tenemos en tercer lugar el dominio experto de las paradojas. Aquí hablo esto solo en dos palabras: poder y equilibrio. Un líder debe conservar un buen nivel de autoridad y de responsabilidad. En cuarto lugar tenemos la mentalidad emprendedora, que el líder debe tener la mentalidad emprendedora y fomentar esta cultura dentro de su organización. Para concluir, todo administrador tiene el potencial para convertirse en un líder más eficaz, aunque este proceso no es nada fácil ni rápido para la mayoría de las personas. En un puesto gerencial nos da un cierto nivel de autoridad, es decir, de poder por posición, y cuando menos habremos adquirido un cierto grado de experiencia. De aquí en adelante es cuestión de sumar experiencia y de cimentar nuestro propio poder referente con base en nuestras acciones y en el ejemplo que demos a los demás. Como segunda conclusión, el diagnóstico acertado de las situaciones de liderazgo presupone valorar con precisión algunos elementos claves y llegar a comprenderlos, a saber nuestras fortalezas personales, las actitudes y capacidades de aquellos a quienes se intentan dirigir, la naturaleza del trabajo por hacer y el ambiente organizacional. También el liderazgo es mucho más que acción. Liderar entraña bastante planeación, bastante observación y sobre todo bastante reflexión. Cuando uno sepa qué buscar, ya habrá recorrido la mitad del camino del esfuerzo, que nos llevará a saber qué hacer en un contexto de liderazgo. El liderazgo son importante el intento y sus efectos. Este se puede ejercitar siempre que usted así lo quiera, en cualquier momento, casi en cualquier lugar y casi por cualquier individuo en la organización, sin tener en cuenta la posición que ocupe ni la profundidad de su experiencia.